Bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses. Llegamos al final del capítulo 2. Parece que no, pero vamos avanzando. Ya nos queda menos. No es algo que queramos terminar y queramos correr por ello, pero qué bueno es poder meditar en las verdades de las Escrituras y en concreto en esta carta tan especial y tan entrañable del apóstol Pablo. Y en esta mañana vamos al capítulo 2, versículos 25 al 30. Vamos a ver a un personaje, a un siervo, un hermano nuestro, llamado Epafrodito. Un nombre que quizá no le pondríamos a ninguno de nuestros hijos, o quizá no hemos oído nunca. Pero esta mañana la palabra de Dios nos va a presentar un ejemplo claro de un siervo apasionado, por el Señor. ¿Qué es lo que te apasiona en esta vida? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutas realmente en esta vida? Por lo general, los seres humanos solemos tener ciertas actividades, ocupaciones que nos encanta hacer o nos causan placer. No son pocos los apasionados por el deporte, quizá tú lo eres, el fútbol, el tenis, el baloncesto o cualquier otro deporte. Otros son personas apasionadas por los negocios, el trabajo, la lectura, quizá el cine, la moda, la restauración, la historia, los videojuegos, su propio cuerpo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Hay tantas cosas en las que las personas pueden estar apasionadas y vivir ocupadas y pensando en su día a día en ello. La pasión en las cosas que hacemos no solo se ve porque dedicamos tiempo en ello, sino porque tenemos un sentimiento intenso y deseo por aquello que hacemos. Nuestro corazón, nuestra mente están puestos en eso que apasionamos, en eso que nos gusta hacer. Y quizás si pensamos en la sociedad en general, una de las pasiones que más levanta es el deporte del fútbol, ¿verdad? Mueve personas, mueve multitudes, y las personas apasionadas por este deporte pasan gran tiempo o gran parte del tiempo pensando en ello. Conocen todas las ligas europeas y del mundo, conocen a todos los jugadores, conocen los últimos fichajes, están a la orden del día de todo lo que sucede alrededor del fútbol. Se pasan el fin de semana y toda la semana incluso viendo partidos, incluso también jugando. Para muchos el fútbol es su vida, de ellos depende su vida. Bill Shankly, un entrenador británico del siglo XX, quizá alguno, como se diría en la antigüedad, lo conoce. Era un entrenador británico y dice así: el fútbol es mucho más que una cuestión de vida o muerte. Su pasión por el fútbol le llevó a pensar que era lo más importante en la vida, por encima incluso de su eternidad. Sin duda que hay muchas personas que su único fin es disfrutar de algo temporal, como puede ser el deporte o otras cosas que nos satisfacen momentáneamente. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué es realmente lo más importante? ¿Qué es aquello en lo que debemos estar apasionados? ¿Qué hay de aquello que verdaderamente trasciende lo terrenal y tiene implicaciones eternas? Aquello que no es solo momentáneamente, sino que tiene repercusión en la eternidad. ¿Qué es lo que te apasiona realmente o en qué debes estar apasionado? En esta mañana vamos a estar viendo el ejemplo de una persona apasionada, Epafrodito. Su pasión no era el deporte o cualquier hobby, sino que había entendido qué era lo más importante en la vida y en lo que debía estar ocupado con pasión. Había recibido un regalo tan preciado que su vida se dedicó a vivir apasionado por aquel que se lo dio. Había encontrado un tesoro de tanto valor que todo lo demás que ofrecía este mundo dejó de tenerlo y pasó a ser irrelevante. El apóstol Pablo también lo definió como basura. No en un sentido que no tuviera ningún valor, pero a la luz de este tesoro tan preciado, lo otro carece de cualquier valor. En estos versículos vamos a ver que
qué es aquello que hace que Epafrodito realmente sea un siervo apasionado por Jesucristo. Y la idea es que a través de este ejemplo nuestras vidas puedan ser reconfortadas y podamos vivir con esta misma pasión con la que vivió Epafrodito. En concreto vamos a ver 5 elementos que caracterizan a un siervo apasionado por Cristo. 5 elementos que caracterizan a un siervo apasionado por Cristo. Espero que me dé tiempo a darlos antes de comer y que no estemos pensando en nuestro estómago. Dice así la palabra de Dios en el versículo 25 del capítulo 2 de Filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En estos 6 breves versículos vemos 5 elementos que caracterizan a un siervo apasionado por el Señor, por Cristo. Y el primer elemento que vemos lo encontramos en el versículo 25. Un elemento que caracteriza a un siervo apasionado son sus cualidades. Las cualidades de un siervo apasionado. Fijaros lo que dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En esta simple descripción, Pablo muestra 6 cualidades de Epafrodito: hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador. Fijaros cómo comienza el versículo 25. Mas tuve por necesario. Si recordamos, Pablo en los versículos justamente anteriores está describiendo a Timoteo y cómo él era un siervo ejemplar. Él quería enviar pronto a Timoteo a la iglesia de Filipos. Pablo estaba en Roma, alrededor tenía colaboradores, uno de ellos era Timoteo. Quería enviarlo a Filipos para que confortara los corazones de los hermanos. Sin embargo, no hubo oportunidad para ello por diversas razones. Timoteo debía ayudar a Pablo en su labor allí en Roma, y es por eso que cree necesario enviar a Epafrodito. Y como veremos también era el deseo del mismo Epafrodito. Es por ello que redacta esta carta, se la da a Epafrodito, y Epafrodito va a ser el que va a viajar de nuevo hasta Filipos para estar con sus hermanos en la fe. Epafrodito había llevado una ofrenda desde Filipos hasta Roma, y ahora Pablo lo envía de vuelta con la carta. Y es por ello que Pablo tiene que explicar las razones por las que envía a Epafrodito. Porque los creyentes en Filipos habían enviado a Epafrodito con el deseo de que se quedara allí en Roma y colaborara un tiempo con Pablo. Ellos podían pensar, bueno, ¿por qué ha vuelto Epafrodito tan pronto? Quizás es que no es útil para Pablo, quizás ha hecho algo que no es debido. Pablo tiene que explicar por qué envía a Epafrodito y no a Timoteo. Ahora fijaros, Epafrodito, que sepamos, no es ningún líder espiritual, ni era ningún apóstol, quizá no era un predicador, un hombre con grandes talentos o dones. No sabemos nada de él, no aparece más en la Biblia, excepto aquí en el capítulo 4. No sabemos su familia, su historia, su conversión o sus funciones específicas. Algunos apuntan a que podría ser un líder de la iglesia, un anciano de la iglesia en Filipos o un diácono. Aunque no sabemos mucho sobre él, este versículo nos muestra que posee unas cualidades que manifiestan su capacidad para afrontar el desafío de llevar la carta de nuevo a Filipos. Ahora, fijaros, las 3 primeras cualidades que se describen aquí están en relación con Pablo, Epafrodito con Pablo, y las 2 últimas en relación a la iglesia con Epafrodito. Fijaros las 3 primeras.
¿Cuál es la primera cualidad de Epafrodito? Mi hermano. Pablo lo describe como mi hermano. Y esta palabra denota una relación cercana y estrecha entre ambos en su servicio al Señor. Ellos eran como hermanos. Eso es un título, una nomenclatura que se utiliza para los hermanos en la fe, como una familia, unidos, una relación estrecha, una relación familiar. Así pues, para Pablo, Epafrodito era un hermano en la fe. Esto indica que tenían una relación en Cristo. Cristo era el que los unía. Pablo podía confiar plenamente en Epafrodito porque era su hermano. Y es por eso que puede llevar esta carta y confiar plenamente que va a llegar a su destino, al igual que sucedió con la ofrenda. Además, no solo es mi hermano, también Pablo lo describe como colaborador. Y esa es una descripción habitual que utiliza Pablo no solo para Epafrodito, sino para muchas personas, muchos hermanos que le ayudaron en su ministerio. Es una descripción que Pablo utiliza para Urbano, para Timoteo, Aristarco, Marcos, Jesús el Justo, Demas, Lucas, Prisca, Evodia y Síntique, colaboradores y colaboradoras que ayudaron a Pablo para el avance del Evangelio. Epafrodito también entra dentro de esta categoría, un trabajador, un colaborador en la obra del Evangelio junto con Pablo. ¿Pero qué más es Epafrodito? Compañero de milicia. Y esto es un término militar que se refiere a una relación entre soldados del mismo rango que luchan juntos por un mismo propósito. A pesar de no ser quizá Epafrodito un líder a la altura de Pablo, no tener las mismas características y dones que él, Pablo no lo consideró como inferior o un subordinado, sino como un guerrero espiritual al mismo nivel que él mismo, que el apóstol Pablo. No solo Epafrodito era compañero de milicia, sino también ahora en relación con la iglesia hay dos características más. Fijaros que dice el texto, vuestro mensajero. Y en esto se refiere a su servicio en la iglesia. Y esto describe la labor tan útil que Epafrodito hizo al llevar la ofrenda desde Filipos hasta Roma. La palabra que utiliza aquí mensajero es apóstolos. Sin embargo, esta palabra no solo se refiere a los 12 apóstoles, sino que se refiere a un mensajero común también, como traduce aquí bien la Reina Valera. Epafrodito no era un apóstol, él no había estado con Jesucristo, no había sido testigo de su resurrección, no estaba dentro de los 12 apóstoles, sino que era un mensajero, una persona que servía haciendo una labor concreta para el avance del Evangelio. En último lugar, Epafrodito es ministrador de mis necesidades. Y esta palabra significa servir, dar un servicio. En este caso, de las necesidades de Pablo. Epafrodito fue imprescindible para proveer para las necesidades materiales y físicas del apóstol Pablo. Epafrodito era un servidor. Hermanos, esta descripción de Epafrodito nos enseña que todos los creyentes, sin excepción, tenemos el privilegio de colaborar en la obra del Evangelio. Independientemente de cuáles sean nuestros dones, si tenemos más capacidad o menos para realizar una tarea u otra, todos somos soldados que luchamos juntos para el avance del Evangelio. Todos estamos al mismo nivel sirviendo a un mismo capitán. Todos somos soldados del mismo rango. Todos somos necesarios para la extensión del Evangelio de diferentes formas. Y quizá puedes pensar, bueno, yo no soy tan elocuente, no tengo capacidad para hablar, no sé cómo predicar el Evangelio, no tengo el don de liderazgo, no sé cuál es mi don, no sé qué puedo hacer. Mirad, hermanos, a Epafrodito y su ejemplo. Epafrodito es un claro ejemplo de que cada creyente es necesario en el cuerpo, tenga el don que tenga. Cada don es necesario para la obra del ministerio. Allí donde unos no pueden llegar, llegan otros y viceversa. Todo servicio a Dios es importante.
A veces, ¿sabéis qué? Nos pasa que medimos la utilidad de un servicio o la utilidad de un don en base a su visibilidad delante de los hombres. Si nos ven las personas, entonces nuestro servicio es mejor. O en base al reconocimiento que recibimos de los demás. Pero no es así en la palabra de Dios. El apóstol Pablo colocó a un siervo cuya misión fue simplemente viajar y hacer un servicio de llevar una ofrenda y volver con una carta. Lo colocó al mismo nivel que él, que era un apóstol que amonestaba, enseñaba, predicaba constantemente el evangelio. Pablo está de acuerdo con esto cuando lo afirma en 1 Corintios 12 y versículo 17. ¿Qué dice allí? Allá hace una exposición de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. Pero de manera resumida nos dice que si todo el cuerpo humano fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. De tal manera que nadie puede decir, como no eres como yo, no te necesito. Todos somos necesarios para el cuerpo de Cristo. No sé cuántos de aquí os gusta el cine. Yo tampoco es que sea muy apasionado. No he visto muchas películas a lo largo de mi vida, pero a veces soy un poco friki y mientras estoy viendo una película, a veces me distraigo, soy dado a ser despistado y distraerme rápidamente. Me distraigo y en vez de observar la película en sí, la trama, me pongo a observar qué es lo que está sucediendo realmente en la realidad, en esa escena. Pienso en la cámara que está grabando justo esa escena, no sé si os ha pasado. Pienso en la cámara que está escondida por detrás. Pienso en cómo se está desarrollando. Pienso en la persona que está con el micro sujetando. Pienso que quizás ese escenario es falso y detrás hay un croma o lo que sea. En ese momento, para mí, la película y el guión quedan en un segundo plano y se me ocurre pasar el rato mirando en cómo suceden todas estas escenas. Piensa quizá en la última película que has visto o alguna que te haya marcado a lo largo de tu vida. Tal vez, si puedes recordar algo de esas películas, recordarás el guión, la trama y te acordarás de los personajes principales. Pero para que tú puedas ver esa película y puedas disfrutar de ella, hay un gran equipo humano detrás de las escenas. Desde el productor, el director general, el de fotografía, el de arte, el guionista, los operadores de cámara, luces, equipos, el ingeniero de sonido, efectos especiales, el editor, etc. Un montón de recursos humanos para lograr el objetivo de que se vea una película con calidad. Todos esos trabajan duro y en equipo para conseguir un resultado digno de ser visto en la gran pantalla. No aparecen en la película. No aparecen por ningún lado, excepto los créditos del final que nadie lee. Nadie se acuerda de ellos. Pero están trabajando duro para sacar adelante la película. Quizás solo te acuerdas del actor. Quizás luego nos acordamos del guión. O nos podemos acordar del director de la película. Pero de nadie más. Sin embargo, hay un gran equipo trabajando para conseguir el resultado final. Y esto mismo ocurre en la obra del ministerio. Cada uno tiene sus dones, pero todos son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Quizá tu trabajo es más o menos visible, pero debe ser un siervo que cumple con su función para el Señor. Así lo era Epafrodito. Hemos visto las cualidades de un siervo apasionado. Y ahora, en segundo lugar, en el versículo 26, vamos a ver el amor de un siervo apasionado. Esa es una cualidad que caracteriza a un siervo apasionado. Otro elemento, el amor de un siervo apasionado. Fijaros lo que dice el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Este versículo nos muestra la verdadera razón por la que Pablo envió a Epafrodito. Fue Epafrodito el que se lo pidió. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Pablo expresa el amor que Epafrodito tenía por sus hermanos en la fe. Por una parte describe un gran deseo. Y estas dos palabras son una sola en el original, en el griego. Y describe una forma intensa de anhelar, un anhelo profundo, ardiente. El anhelo ardiente de Epafrodito era ver a todos sus hermanos, dice el texto, todos vosotros. Es decir, a toda la iglesia de Filipos.
Su amor por la iglesia no solo se manifiesta en su deseo de verlos y estar con ellos, sino que hay algo más. Fijaros, hermanos. Tiene una preocupación intensa por el bienestar de sus hermanos. Fijaros lo que dice aquí el texto. Se angustió gravemente. Y esta palabra es la misma que utiliza Mateo y Marcos para describir cuando Jesús estaba en Getsemaní agonizando antes de su muerte. Allí Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice el escritor que comenzó a angustiarse. Quizá la angustia de Epafrodito no llegó a ser igual que la de Jesús, pero dice el texto que se angustió por dice el texto que se angustió por la situación de los filipenses. Epafrodito no se angustió por su propia enfermedad, como dice que estaba enfermo. No se angustió porque su vida peligrara o porque Pablo lo enviara, sino que se angustió gravemente porque los filipenses podrían sufrir al oír que él estaba o que podía estar a punto de morir. Ahí dice el versículo 26, porque habíais oído que había enfermado. Así es, el versículo 27 nos enseña o nos indica que Epafrodito realmente estuvo enfermo, a punto de morir. Esto llegó a oídos de la iglesia en Filipos. Durante su viaje, Epafrodito había sufrido una enfermedad grave, a punto de morir. Pero Epafrodito no estaba preocupado por ello. Epafrodito estaba preocupado por la tristeza, dolor y desesperanza que podían sentir sus hermanos al saber que él estaba enfermo o pensar que podía incluso morir. Cuando lo normal sería preocuparse por su propia enfermedad y bienestar, lo cual es lícito y conviene, ¿verdad? Ninguno dejamos pasar, a no ser que seamos un desastre. Si nos sale algo en alguna analítica, no nos dejamos pasar, sino que vamos al médico y seguimos revisándonos a ver qué nos pasa y queremos ser sanados. Es lícito, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hace Epafrodito? En vez de ocuparse de sí mismo, él se preocupó por el sentir y bienestar de sus hermanos. Esto refleja un amor sobrenatural, un amor que solo es propio de los de Cristo. El amor de Cristo que mora en nuestros corazones. Uno de los motivos principales que debe movernos a servir, hermanos, a servir apasionadamente, es nuestro amor por Cristo y en consecuencia nuestro amor por nuestros hermanos. Epafrodito vivía apasionado por sus hermanos, amando a sus hermanos. Fijaros, el mandato de amarnos unos a otros que aparece en la Escritura era una realidad constante en la vida de Epafrodito. Primera de Pedro 1:22 nos ordena que nos amemos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Un amor puro, no un amor fingido, no un amor externo, no un amor para quedar bien, un amor puro, un amor entrañable. ¿Cómo se demuestra este amor? Bueno, hay varias maneras. En este versículo se muestra este amor en el deseo de Epafrodito, primeramente, de ver a sus hermanos, de pasar tiempo con ellos, servirles y suplir sus necesidades. Pero por otra parte también, en preocuparnos por su bienestar espiritual, por cómo están ellos, sus preocupaciones, sus frustraciones, sus ansiedades, y llevarlos a la palabra para que el Señor obre y les haga crecer. Todos somos llamados, hermanos, no solo Epafrodito o aquellos que se dedican al ministerio, todos somos llamados a amar a nuestros hermanos sacrificadamente. Esto implica invertir tiempo, implica quitar quizá de tus intereses, de tus preferencias, para trabajar para la obra del Señor. Implica la hospitalidad, la visitación, mostrar ayuda, misericordia hacia nuestros hermanos. Debemos servir movidos por el amor. Fijaros, 1 Corintios 13, que es un texto que se lee en las bodas, es un pasaje que habla del amor entre los hermanos en la iglesia. Está en medio de dos pasajes, de dos capítulos que nos hablan de conflictos en la iglesia. Y allí Pablo dice que aquello que vence los conflictos en la iglesia es el amor. De nada sirve tener cualquier don, dice ahí el texto, el don de profecía, de lenguas, cualquier otro don, y no hacerlo con amor.
no sirve de nada, es vano. Es por ello que debemos amar a nuestros hermanos, primeramente, y como consecuencia, entregarnos a ellos. Si nos fijamos en la vida de los animales, tienen diferentes comportamientos según su especie. Algunos se ayudan entre ellos mutuamente, viven en comunidades para tener una mejor organización, otros cazan en grupo, pero hay algunos que viven aislados y viven en soledad, incluso con los de su misma especie. Es el caso del oso pardo. No sé si habéis visto algún oso pardo, quizá en Terra Natura, que hay algunos por ahí. Los osos son los mamíferos, los osos en general, son los mamíferos más solitarios. Tienen un carácter muy irritable y son muy territoriales. Si uno se llega a encontrar con otro oso, pueden crearse intensas peleas por el territorio. Solo están en compañía con otros osos en periodos de reproducción, de alimentación o de cría, pero pasan la mayor parte de su tiempo hibernando en soledad. Y lo mismo nos puede suceder como creyentes. Podemos convertirnos en osos espirituales, permitidme la expresión. Espero que aquí no piense ninguno que nos podemos convertir en osos reales. No buscamos quizá el interés y el bienestar y el servicio hacia los hermanos, sino que nos dedicamos a marcar nuestro territorio y que nadie nos moleste a nosotros. Salimos en periodos de reproducción los domingos a la iglesia, o quizá algún día buscando en qué me puedo beneficiar y nos volvemos a meter e hibernar sin deseo ninguno por compartir y ver a tus hermanos en la fe. ¿Cuál es tu deseo? Es la pregunta. ¿Estás sirviendo al Señor con un gran e intenso amor por tus hermanos en la fe? ¿Estás centrado en su bienestar y no en tu propio territorio? El ejemplo de Jesús es claro. Él no se quedó en su propio territorio, al que le pertenecía. Él es Dios. Estaba en perfecta comunión con el Padre, pero se hizo hombre. Salió de su territorio por amor a nosotros, para nuestro bien espiritual, para darnos vida cuando estábamos muertos, para morir en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que se arrepiente y tiene fe en Él tenga vida eterna. Ese es el ejemplo de amor de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, otro elemento que caracteriza a un siervo apasionado es su sufrimiento. El sufrimiento de un siervo apasionado. Fijaros, el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Un siervo apasionado por Cristo siempre está dispuesto a sufrir por su causa. Y esto es lo que vemos en Epafrodito. Pablo afirma que en verdad, es decir, de seguro estuvo muy enfermo. Eso certifica que sufrió, que pasó por la prueba. Su enfermedad le llevó a rozar la muerte. Estuvo, dice el texto, a punto de morir. Es como decir que estuvo en la UCI, ¿verdad? A punto de perder la vida. No sabemos de qué enfermó, el texto no nos lo dice, pero sabemos por el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento que se refiere a una enfermedad física. No sabemos cuál. Además, sabemos que esta enfermedad le surgió durante su viaje de Filipos a Roma. El versículo 30, que veremos luego al final, nos afirma que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, ¿para qué? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cuándo expuso su vida? ¿Cuándo estuvo próximo a la muerte? Cuando estaba supliendo, tratando de suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, es decir, cuando estaba llevando la ofrenda de camino a Roma. Estuvo sufriendo o sufrió la enfermedad por causa de servir abnegadamente, de servir apasionadamente, haciendo un largo viaje. Hermanos, este viaje entre Filipos y Roma eran 1.300 kilómetros. Lo que tardaría aproximadamente en esa época un mes en hacerlo. ¿Viajaríais un mes vosotros? Yo viajo 7 horas en coche a León y ya estoy cansado. Y no pienso en el día en el que tengo que volver, y el día que tengo que volver estoy pensando, menudo viaje me espera.
La ruta más probable que siguió Epafrodito, si fue por tierra, fue la vía Egnatia hasta la costa oeste de Grecia y después tomaría el barco hasta llegar a, cruzando el mar Adriático hasta llegar a Italia y de allí hasta Roma por la vía Apia. Durante este camino es que enfermó. Pudo ser de cualquier enfermedad común, de algún virus, una picadura. Debido a los avances médicos de aquella época, cualquier enfermedad física que se contrajera podía ser un peligro para la vida. Debido a que no existían hospitales como los conocemos hoy día, gracias a Dios por los hospitales, tenemos que estar muy agradecidos, ¿verdad? Que podemos acudir siempre que lo necesitamos. Pero en aquella época, debido a que no existían los hospitales, existían los templos de Asclepio, el dios de la medicina. La curación y la medicina estaba relacionada con lo religioso. Ahí se hacían rituales religiosos para la curación, lo cual aún entiendo que Epafrodito no acudiría aquí, porque esto no estaba en contra de lo que Dios enseña. También se utilizaban métodos caseros de curación, diversas plantas curativas, pero sin duda caer enfermo durante un viaje era un peligro que podía resultar en muerte en un alto porcentaje. Y es por ello que la iglesia de Filipos se preocupó. Sin embargo, hermanos, vemos aquí en Epafrodito una disposición a sufrir por llevar a cabo la obra de Cristo. Ahora bien, es alentador lo que dice este versículo, porque Dios no se olvidó de su siervo Epafrodito. A pesar de su enfermedad, que dice el pasaje, Dios tuvo misericordia de él. Dios mostró su misericordia al mantenerlo con vida. ¿Puedes verlo, hermanos? El hecho de que estemos vivos, que estemos aquí respirando, es fruto de la misericordia de Dios. Tener aliento de vida no es un derecho. No es algo que merezcamos o algo que poseemos y debemos exigir. Tener vida y tener salud no es algo que merezcamos de por sí. Quejarnos cuando estamos enfermos no es algo que debamos hacer. Que Dios nos mantenga con vida es un acto de que su misericordia se renueva sobre nosotros cada día. Dios se compadece de nuestras flaquezas. Dios es un Dios cercano, un Dios que muestra misericordia incluso en nuestras enfermedades. Piensa en cuántas veces te ha sacado de la enfermedad. Ha utilizado los avances de la medicina y has podido ser sano. De lo contrario, quizá no estarías aquí o no estaríamos aquí. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su misericordia en diferentes circunstancias? Quizá a punto de tener un accidente, quizá en otras circunstancias a punto de morir, y Dios ha mostrado su misericordia. Él es bueno. Lo fue con Epafrodito y lo es con cada uno de sus hijos. Pero también no solo fue misericordioso con Epafrodito, sino que nos dice el texto que fue misericordioso ¿con quién más? Con Pablo. Dice el texto que tuvo misericordia de Pablo al no añadirle una doble tristeza, tristeza sobre tristeza. Pablo ya estaba triste por la situación que estaba viviendo. A lo mejor podía quejarse y decir, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Pero dijo que Dios había tenido misericordia con él hasta ahora. Él no sabía qué iba a pasar con su vida, estaba esperando la decisión del César. Él quería apelar delante de él para rogar por su vida. Pero Pablo no se acuerda para quejarse de Dios, sino que Pablo se acuerda de la misericordia de Dios, para que su tristeza no fuera doble al perder a su amado hermano Epafrodito. Eso también refleja el amor que Pablo tenía por él. Epafrodito es un ejemplo de que Dios cuida de sus hijos, por una parte, pero también de que un siervo apasionado por Cristo está dispuesto a sufrir por su causa. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No, tú pues, bueno, si acaso a lo mejor sufrirás penalidades. Estate atento, no vaya a ser. No, sufre penalidades. No que busque el sufrimiento voluntariamente, sino que esté dispuesto a sufrir. Más adelante, 2 Timoteo 3:12,
dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. El sufrimiento por la obra de Cristo está estrechamente ligado a la vida del creyente. Paul Snyder es un hombre, no sé si conocéis, quizá no, pero es un misionero actual que Heart Cry, una organización misionera, apoya. Él está llevando el Evangelio a Indonesia. Este misionero es un ejemplo actual de la disposición de servir al Señor a pesar del sufrimiento. Si leemos su historia, alguna vez tenemos la oportunidad de ver un documental sobre la misión allí. Él ha trabajado durante 10 años entre el pueblo de Korowai, en el norte de Papúa, Indonesia. Y durante sus años allí en la jungla, Paul ha sufrido una serie de enfermedades casi fatales debido a las picaduras y a las enfermedades epidémicas que hay allí. Hasta tal punto ha llegado su enfermedad que tuvo que volver a Estados Unidos a recuperarse. Sin embargo, debido a su amor por el pueblo de Korowai, debido a su pasión por el Evangelio, debido a su disposición para servir al Señor a pesar del sufrimiento, ha vuelto de nuevo allí y sigue predicando el Evangelio a los autóctonos. Después de varios años, ha estado aprendiendo el idioma, un idioma extraño que nadie conoce. No sé si ni siquiera ellos mismos pueden hablarlo, yo no sé cómo lo hacen, pero ha podido aprender el idioma y está traduciendo algunos libros y partes de la Biblia para llevarles el Evangelio. A pesar de su sufrimiento, este hombre es un ejemplo de un siervo dispuesto a sufrir. ¿Cuánto estás dispuesto tú a sufrir por la obra de Cristo? Quizá Dios no te ha llamado a ir a Papúa, a ir a Indonesia o a otro país que está en peligro o que puedes morir por la enfermedad o por la persecución. Pero cada creyente en el lugar donde nos encontramos somos misioneros autóctonos, somos misioneros en nuestro entorno y debemos servir para la obra del Evangelio a través de nuestra iglesia local según el Señor quiera. Esta es la manera en la que nosotros y el Señor ha establecido para que podamos servir al Señor, servirle y llevar el avance del Evangelio. Dios está puesto en esta iglesia para ello. ¿Cuál es nuestra disposición? ¿Nos esforzaríamos por Cristo aunque esto costara el sufrimiento? ¿Cuánto sufrirías tú por aquel que sufrió por ti? Es la pregunta. Sí, Cristo no solo estuvo dispuesto a sufrir, sino que sufrió. Él cumplió la misión a la que había sido encomendado por el Padre de dar su vida en rescate por muchos. Él puso su vida y la volvió a tomar. Nadie se la quitó, sino que la puso de su propia voluntad. Hebreos 12:3 nos invita a poner nuestros ojos en Jesús y mirar su ejemplo. Dice allí la palabra de Dios: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mirar a Cristo es alentador, nos anima para estar dispuestos a sufrir por su causa. Hemos visto 3 elementos hasta ahora que caracterizan a un siervo apasionado por Cristo. En cuarto lugar, el cuarto elemento que vemos en el texto es la prioridad de un siervo apasionado. Versículo 28. La prioridad de un siervo apasionado. Fijaros cuál es su prioridad. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El apóstol Pablo, después de explicar la razón por la que lo envía, afirma el propósito por el que lo envía. Dice: así que, por lo tanto, ya que tiene deseo de ir a veros y se angustió gravemente porque habéis escuchado que estaba enfermo, debido a todo esto, he tomado la decisión de que Él vuelva de nuevo a la iglesia para confortar vuestros corazones. Además, lo envía con la mayor solicitud. Implica prontitud, premura, con rapidez, lo antes posible. El propósito de enviarlo pronto no era porque no le fuera útil, no era porque Pablo había rechazado la ofrenda, no era por ningún conflicto entre ambos, sino que para que los creyentes se gozaran
y Pablo también. Fijaros lo que dice el texto. Lo envío con mayor solicitud para que os gocéis al verle de nuevo y yo esté con menos tristeza. El propósito es doble. Uno, para que los creyentes se gocen al ver que Epafrodito está bien y sano y su preocupación con respecto a él se disipe. Y en segundo lugar, para que el apóstol Pablo vea reducida su tristeza, como estábamos hablando anteriormente. Pensemos por un momento, hermanos. ¿Sabéis lo que suponía que Epafrodito decidiera volver otra vez? Otro mes de viaje. Después de estar en peligro su vida durante el mismo, ¿cuál hubiera sido la reacción normal de una persona? Yo no vuelvo allí. Vamos. Lo último que tal vez pensaría una persona sería volver a hacer un viaje que casi le ha costado la vida. Epafrodito volvió poco tiempo después de haber llegado. Emprendió un viaje de un mes. De nuevo, sin importarle el sufrimiento que había pasado, porque estaba apasionado por la misión que tenía que cumplir. Su misión era ahora servir de mensajero llevando la carta a Filipos y confortar a los hermanos. Esa era la manera en que él estaba colaborando para el avance del Evangelio. No se asantó al pensar en el largo viaje, sino que su mirada estaba puesta en la prioridad de cumplir la misión que el apóstol Pablo le había encomendado. Esta es la prioridad de un siervo apasionado. Su prioridad es cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Pone por delante su servicio al Señor antes que sus propios intereses. Coloca por encima las prioridades del reino de Dios antes que su propio bienestar. No está tratando de justificar su falta de compromiso, tratando de buscar una excusa para no comprometerse con el Señor o dándole prioridad a otras cosas que son loables e importantes en la vida, sino lo que hace es centrar su mente, su corazón en cumplir la misión. Lo pone como una prioridad en su vida, el avance del Evangelio. No está preocupado tanto por su salud, que es necesario que nos preocupemos, ¿verdad? Ni por el viaje, ni por lo que le va a pasar. Confía en la voluntad de Dios. No está afanado ni ansioso por aquello que aparentemente es importante como su salud, su estado físico, sino que pone sobre todas las cosas la misión que tiene que cumplir. Y este verano pudimos tener un buen tiempo cenando con unos hermanos en la fe y el esposo trabaja de bombero. Y una parte de la conversación en la cena fue sobre su trabajo. Nos estuvo contando algunas situaciones extremas que había vivido. Alguna vez se había visto durante unos segundos atrapado en una habitación a más de 300 grados y toda llena de humo. Se había sentido desorientado. Incluso en otras ocasiones ha rescatado a personas sin vida, asfixiadas en un incendio. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue que él tenía que estar siempre preparado ante cualquier llamada, aunque estuviera libre. Después de estar horas trabajando, incluso cuando ya está en casa, si hay una emergencia grave de gran tamaño que tiene que atender y el equipo necesita refuerzos, a pesar de que él esté en su día libre de descanso, tiene que acudir a ayudar a sus compañeros. Quizá puede estar haciendo algo importante, algo que es bueno, quizá está descansando, disfrutando con su familia, pero en el momento en el que recibe la llamada por un incendio y necesitan su ayuda, su prioridad es cumplir la misión de apagar el fuego y salvar vidas. Todo lo que estaba haciendo en ese momento, que era bueno, queda en un segundo plano y es menos importante, por muy loable y relevante que pueda ser. ¿Qué prioridad tiene para ti el servicio al Señor? ¿Te comprometes y pones por encima de otras cosas que son relevantes, pero deben estar en un segundo plano? ¿Es tu prioridad servir apasionadamente
o tu corazón está en otros menesteres. Un siervo apasionado tiene su prioridad en el servicio al Señor. Evidentemente puede haber causas excepcionales o de fuerza mayor que nos impidan realizar un servicio, pero nuestra prioridad debe ser estar comprometidos con la obra del Señor. Allí donde te ha puesto, en tu iglesia local, allí donde puedas servir para el avance del Evangelio, debe ser una prioridad en tu vida la obra del Señor. En último lugar, en los versículos 29 y 30, vamos a ver que un siervo apasionado se caracteriza por su reconocimiento. Vemos en los versículos 29 y 30 el reconocimiento de un siervo apasionado. Dice el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En estos últimos versículos, el apóstol da un mandato claro a los creyentes de la iglesia de Filipos. Apunta directamente a su responsabilidad con este tipo de siervos. El versículo 29 nos presenta dos mandatos. ¿Cuál es el primero? El primer mandato lo encontramos al principio, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. El mandato de recibir se traduce también en otros lugares como abrigar. Tiene un sentido de acoger, aceptar, dar la bienvenida con gozo y favor. La responsabilidad de los creyentes de Filipos era acoger, abrigar y recibir a este hermano con gozo, con alegría, cuando él llegara con la carta. La iglesia debe aceptar a este siervo porque dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, por su servicio sacrificado, por su disposición a servir a toda costa al Señor. La iglesia debe recibir a este hermano con gozo. ¿Pero cuál es el segundo mandato? El segundo mandato es que tengan en estima a los que son como Él. Tened en estima a los que son como Él. Es un llamado general a considerar, respetar y reconocer a todos aquellos siervos que se dedican con esfuerzo, amor y pasión a cumplir con la obra del Evangelio. El mandato no solo se aplica a Epafrodito, sino que se extiende a todos los que son como Él, a todos los siervos de Dios. ¿Qué significa tener en estima? Significa literalmente honrar, reconocer, apreciar. Es la idea de querer y valorar como un tesoro precioso a una persona. La razón de esta estima y valor es debido a su obra sacrificada por el Evangelio. Dice el versículo 30, como hemos leído, exponiendo su vida por causa del Evangelio. Y es por eso que tenéis que tenerlo en alta estima también. Y esta es la responsabilidad de los miembros de la congregación. ¿Cuál es la responsabilidad? Tener en estima a estos hermanos. Ese es el ruego que hace el apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice allí, os rogamos, es un ruego, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que dice allí el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima por por causa de su obra. Este versículo completa aún más la idea que estamos viendo en el versículo 29. El versículo habla de estima y amor por causa de su obra. La responsabilidad de cada creyente es tener en estima y valor a los siervos que trabajan y amonestan para el crecimiento espiritual de sus vidas. Apreciar su trabajo, valorar su obra. Se aplica primeramente a los líderes, pero también a otros hermanos en su servicio. Estimar a aquellos que están sirviendo en el Evangelio. Aquellos que estamos colaborando de alguna manera u otra en el servicio al Señor. Valorar a esos hermanos. Valorar su entrega, su sacrificio, su servicio. No es una competición. No es un enfrentamiento el servicio al Señor. Es algo que debemos valorar unos a otros. El trabajo que hacemos. Y estimar no quiere decir que constantemente le estemos dando palmaditas en la espalda o diciéndole cosas bonitas para cumplir. Simplemente
o haciéndoles la pelota, como se suele decir. No se trata de hacer cumplidos. El Señor nos llama, de hecho, a honrar a nuestros hermanos también con palabras, pero su aplicación es mucho más profunda. Honrar y respetar a los líderes y a los hermanos que sirven significa varias cosas. Lo vemos en las Escrituras. En primer lugar, aprecio sincero. Debemos apreciar sinceramente a esos hermanos, amarlos. ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses? Que los tengáis en mucha estima y amor. Reconocer implica valorar, apreciar. Ahora, ¿por qué debemos apreciar y amar a estos hermanos? ¿Porque se lo merecen? No, nadie merece esto, sino por causa de su obra. Por causa de su trabajo es que debemos apreciar y amar a estos hermanos. No merecemos nada, pero es por causa de su obra que apreciamos a su persona y su labor. Eso implica amar, apreciar, querer a estos hermanos. En segundo lugar, si vamos a otros versículos de las Escrituras que nos hablan sobre nuestra responsabilidad con respecto a los siervos de Dios, vemos en Hebreos 13:7 que nuestra responsabilidad es imitar su fe. Fijaros, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sí, los pastores, los siervos de Dios son un ejemplo imperfecto, pero son un ejemplo quizá realista de cómo debe vivir un cristiano. Y en la medida en la que ellos son siervos del Señor y están comprometidos en toda su vida a un servicio sacrificado y apasionado por el Señor, somos llamados a imitar su fe. En tercer lugar, la palabra de Dios nos muestra que estimar a nuestros hermanos, especialmente a los que sirven, es sometiéndonos a ellos. Dice el versículo 17 del capítulo 13 de Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, siempre que sus decisiones no socaven o estén en contra de la palabra de Dios. La responsabilidad de los miembros es respetar y obedecer con un corazón agradecido. Esto es parte de estimar a los siervos de Dios. Quizá toman decisiones que no son a lo mejor mucho de tu agrado, pero son preferencias, son cosas preferenciales. Nuestra responsabilidad es obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos siempre que vayan acorde a la palabra de Dios. Y hay un texto más en 1 Timoteo 5:6 que nos habla de otra responsabilidad que implica de lo que implica estimar a los siervos. Es en su sostenimiento. 1 Timoteo 5:6. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La responsabilidad de la congregación de sostener a sus líderes para que vivan no por encima de la media, no desmesuradamente, no para que se enriquezcan, pero tampoco para que vivan en pobreza, es algo que tiene que considerar la Iglesia. Dice el texto que sean tenidos por dignos de doble honor, porque no pondrás bozal al buey que trilla, que está trabajando, no le pondrás un bozal para que no coma del trabajo que está haciendo. Igualmente el obrero es digno de su salario, es lo que está hablando aquí el texto. Una manera de estimar a los siervos de Dios es siendo responsables como congregación en sostener a nuestros líderes para que tengan una vida digna. La responsabilidad de los líderes no es servir al Señor por dinero, ni con ese propósito, pero la responsabilidad de los hermanos, de los miembros de la congregación, es que el sostenimiento pastoral sea generoso y suficiente para que puedan vivir una vida digna y sin preocupaciones por la economía, para poder estar centrados en la palabra y la oración. Las personas solemos tener cosas que valoramos, ¿verdad? En nuestra casa, quizá tenemos algún cuadro o alguna joya, algo que tiene un valor para nosotros. Y esto es debido a que es útil para nosotros o debido a que nos recuerda a alguna persona o
incluso su valor económico. Y esto nos sucede a nosotros en nuestra casa con una guitarra que tenemos. No es la mejor guitarra del mundo. Es una guitarra acústica. No costó demasiado dinero para el valor que tienen las guitarras hoy en día. Quizás su sonido no es el mejor. Su color tampoco es que sea del mayor agrado para mí. Sin embargo, tiene un valor inigualable. La tenemos como un tesoro precioso que conservar y proteger. Aunque a veces somos un poco desastres y nos ve ahí los jueves, la guitarra se queda por encima del sofá o los niños la tocan. También es un material que queremos que los niños utilicen, pero con cuidado. Tiene un valor especial para nosotros. Y este valor especial no es por la guitarra en sí, por su precio, o por su color, sino que su valor está en que durante años ha sido la guitarra que mi hermana Abigail estuvo tocando. Era uno de los instrumentos que le acompañaban. De hecho, el día de su funeral lo pusimos en un soporte y nos recordaba a ella. Fue de utilidad ese instrumento para alabar al Señor durante muchos años y lo sigue siendo los jueves de momento. Su valor no reside en lo que cuesta, en los materiales que lleva, sino la utilidad que tuvo para una persona querida por nosotros y que tiene todavía. La pregunta es, ¿cómo valoras y reconoces a los hermanos que sirven? Sí, son imperfectos, quizá no es del color que te gustan, quizá no llegan a la medida o el estándar que tú crees. Son pecadores, caen, se equivocan, no merecen ser amados, porque no hay nada en ellos que los haga merecedores, pero sirven apasionadamente al Señor y buscando su gloria. ¿Cómo tratas tú, cómo reconoces tú a los hermanos que sirven? Nuestra responsabilidad es tenerlos en alta estima, protegerlos, cuidarlos, tratarlos bien, para que puedan servir de utilidad. ¿Amas a tus ancianos? ¿Los respetas? ¿Los honras? ¿Qué es lo que te apasiona realmente? ¿Es Cristo tu mayor pasión? ¿Es su obra tu mayor deleite? ¿Estás dispuesto a servir sacrificadamente a aquel que te salvó? Un siervo apasionado por Cristo hemos visto que sirve haciendo uso de sus dones para la obra del Evangelio. Un siervo apasionado por Cristo está lleno de amor por sus hermanos. Un siervo apasionado está dispuesto a sufrir. Un siervo apasionado cumple con su responsabilidad y su prioridad. Y un siervo apasionado debe ser apreciado y valorado por sus hermanos. ¿Eres tú un siervo apasionado? Que el Señor nos ayude. Y a través de estos ejemplos podamos imitar a estos hermanos para que la obra del Evangelio siga avanzando para su gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el ejemplo de Epafrodito. Y quizás no llegamos ni a la suela de los talones, porque seguramente no estaríamos dispuestos a hacer un viaje tan largo. A veces nos quejamos por cosas, o cuando tenemos que servir en cosas tan insignificantes o cosas que son fáciles para nosotros. Pero ayúdanos a tener este corazón sacrificado de Epafrodito, este corazón apasionado por ti. Y estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a amar, estar dispuestos a tener nuestras prioridades claras para que tu Evangelio siga avanzando. Gracias por Jesucristo. Él es nuestro ejemplo en todo esto. Él era y es perfecto. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él nos amó de una manera que nosotros no podemos amar. Él sufrió de una manera que nosotros no podemos sufrir. Y Él es el que realmente merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Y es por eso que queremos que obres en nuestras vidas, Señor, para que podamos crecer en santidad y poder ser siervos apasionados por ti. Pues para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.